Capítulo 19. Reunión. Los días transcurrieron rápidamente. Con el permiso de Yanagida, los elfos, con la ayuda de Shirou, comenzaron a construir unos refugios rudimentarios. No eran gran cosa, pues los habían construido con lo que encontraban. Además, eran una versión inferior a la de los barracones en los que se habían alojado temporalmente dentro de la base de la JSDF. En cualquier caso, ningún elfo se quejó. Más bien, parecían felices de hacer algo más que estar sentados. Shirou comprendía la sensación de simplemente moverse, pero incluso él se sorprendió un poco de la recuperación que lograron. Pronto, incluso Kato y su propia gente vinieron a ayudarlos, con el mago y su aprendiz usando hechizos que Shirou estaba seguro harían que los magos de la Torre del Reloj palidecieran ante lo casuales que eran con ellos. El ejecutor, por su parte, estaba impresionado. Por lo que sabía, se necesitaba algo de fuerza y delicadeza para levitar con éxito un objeto más grande que el propio cuerpo. Sin embargo, allí estaba Katon, un anciano que apenas le llegaba al pecho a Shirou, usando sus hechizos para levantar rocas más grandes que Heracles. Apropiadamente, su aprendiz parecía estar haciendo lo mismo, aunque en menor escala. Leleila Lalena. Un nombre tan complejo que a Shirou le causó una extraña lástima. Había oído nombres raros, muchas veces de otros magos. ¿Acaso el uso de la hechicería y la magia hacía que la gente les pusiera nombres raros a sus hijos? Un pensamiento que dejó para otro día. Por lo que sabía, realmente existía un gran misterio en torno a las facultades mentales de los magos. Al menos explicaría la rareza de literalmente cada uno de ellos, incluido él mismo. Había visto a Lelei en el pasado, incluso antes de conocer a los elfos. Era difícil no verlo, pues tenía el cabello azul claro y casi siempre llevaba un bastón en la mano. La aprendiz de Katon, quien le había dicho que Lelei tenía un don cuando preguntó por ella. El hombre mayor no le hizo justicia. Ella era un verdadero genio. Mientras que casi todos dependían de los hechizos que Katon usaba para traducir su habla, la niña había logrado aprender japonés en un tiempo récord. Había algunas palabras que aún desconocía, como era habitual al hablar cualquier idioma nuevo. Hace un tiempo, descubrió que podía aprender prácticamente cualquier idioma con la ayuda de su análisis estructural y trazado. Podía captar conceptos e ideas de cualquier objeto que viera y traducir esas ideas a palabras reales. En otras palabras, hizo trampa. Por eso había logrado dominar varios idiomas tan rápido. No era el mejor en inglés en la escuela, pero al llegar al Reino Unido, lo aprendió bastante rápido. Además, alemán, francés, un poco de mandarín y latín. Probablemente debería haber aprendido más de este último, reflexionó el ejecutor. Cada uno le había llevado al menos 2 meses, incluso con su tracing. Lelei lo había hecho en menos de una semana. De hecho, lo había hecho hasta tal punto que, si Shirou no la hubiera conocido de antemano, habría pensado que era hablante nativa de japonés. Si Rin viera esto, se atrevería a decir que incluso ella quedaría impresionada. Aún así, esa no era la razón principal por la que la consideraba una genio. Ni siquiera se había dado cuenta de que hablaba japonés hasta que escuchó una conversación entre ella y un miembro de la JSDF. Fue cuando ella dominó el japonés, del que Shirou no sabía nada, que empezó a seguirlo a todas partes, haciéndole preguntas de todo tipo. Artes, ciencias, la estructura política de Japón, incluso su propia hechicería. Y no se trataba solo de ¿qué hace esto? No, las preguntas que ella hacía eran aquellas en las que Shirou a veces tenía que pensar activamente. Si la división de un átomo provoca una reacción en cadena con otros átomos cercanos y produce energía, ¿el acto de hacerlo una sola vez no afectaría a todos los átomos de la atmósfera? Caso en punto. No necesariamente. Si bien la reacción en cadena causa una destrucción significativa, el material fisible, es decir, el isótopo que expulsa los núcleos, sigue siendo la principal fuente de combustible para la reacción. Sin suficiente cantidad, la destrucción se limita al área inmediata. En este caso, básicamente estaba improvisando. No era un experto en la materia, pues no había estudiado física nuclear a fondo. Aún así, se sentía obligado a dar una respuesta en la que tenía relativa confianza, sobre todo porque la chica casi diligentemente anotaría sus palabras. Ya veo.
Entonces, si la fisión nuclear produce energía, ¿por qué la fusión nuclear también la produce? Todo se reduce a la diferencia de masa. En ambos casos, se pierde masa y la diferencia se libera como energía pura. Tuvo que admitir que, para alguien que ni siquiera había sabido nada sobre átomos durante la mayor parte de su vida, Lelei trabajaba rápido. Entonces, Emilia-san. Shirou se detuvo en seco cuando un soldado de la JSDF vestido de verde se le acercó. Dejó el gran tronco que llevaba mientras respondía a las preguntas de Lelei. Kuribayashi-san. La mujer se mostró mucho más relajada que muchos otros miembros del personal cuando se trataba de él. De hecho, la mayor parte del escuadrón de Itami era similar. Supuso que la pequeña conexión que él y Adriane habían forjado durante el corto viaje tuvo mucho que ver. No se había ganado el cariño de nadie, pues había estado demasiado ocupado haciendo todo lo posible. El teniente general Asama le llama. Dice que es importante. Shirou frunció el ceño. Tras el regreso del hombre, Asama lo llamó de inmediato. Hablaron largo y tendido sobre el permiso que Yanagida les había otorgado provisionalmente. Aunque resultó un poco difícil, finalmente logró convencerlo de que simplemente no lo denunciara. Después de todo, lo que hacían los locales estaba fuera del ámbito de la JSDF, especialmente si lo que hacían estaba técnicamente fuera de su propia base. O al menos, esa fue la excusa que Shirou presentó, y la que Asama aparentemente aceptó. Ahora que lo llamaron nuevamente, no sabía qué pensar. Le hizo un gesto con la cabeza a Lelei, que ya había empezado a levitar el tronco que había dejado. Si tienes más preguntas, puedo responderlas más tarde. Entendido. Lelei asintió y guardó su libretita. Kuribayashi tarareó mientras observaba a la joven maga alejarse, con el tronco flotando tras ella. Debemos. Shirou siguió a Kuribayashi por el campamento improvisado, observando con satisfacción el progreso que habían logrado. En una semana, esta gente había pasado de tener una aldea a verla destruida, y luego a reconstruir lo que habían perdido. A pesar de la culpa que sentía por ser parte de la razón por la que habían perdido tanto, esta era una de las pocas veces que Shirou podía decir que estaba orgulloso. En su trabajo como ejecutor, la mayoría de las veces llegaba tarde. Eso no fue un ataque a los agentes. Por la naturaleza del trabajo, y en realidad, de casi cualquier agente del orden público. Cuando se llama a la policía, lo más probable es que ya se haya cometido un delito, esté en curso o incluso se sospeche de él. Era similar a un enforcer, excepto que mucho peor. Los magos eran tan reservados que sus crímenes no solían revelarse, no hasta que hacían algo que ni siquiera ellos podían ignorar. La mayoría de las veces, eran magos sin nada que perder y mucho que ganar. Esas cacerías casi siempre resultaban en muerte. Para algunos de sus aliados, para el enemigo y para inocentes. Ningún bando se libraría de la muerte. Esto, lo que él hacía, era todo lo contrario. Mientras que como ejecutor, luchaba por su vida y la de quienes protegía, aquí, simplemente mejoraba la vida de un pueblo. Fue agradable. Tranquilizante. En resumen, esto le había hecho cuestionar su decisión de ser un ejecutor. Si podía hacer el bien así, sin derramar más sangre, ¿por qué no lo había hecho? ¿Por qué nunca se le había ocurrido hacer algo así? No era que le faltara dinero. Entre la cuantiosa herencia que Kiritsugu le había dado y las recompensas que había cobrado por los apóstoles muertos a lo largo de los años, ni una sola vez había pensado en algo tan simple como donar a la caridad. Era algo que necesitaba rectificar cuando regresara. Hola, Emilia-san, ¿estás ahí? Salió de sus pensamientos cuando Kuribayashi agitó una mano frente a su cara. Estaba perdido en mis pensamientos. Bueno, no te culpo, le sonrió. Ya veía cómo mirabas este lugar. Me recuerdas a mi padre cuando le dije que me había unido a la JSDF. Shirou se frotó la parte posterior de la cabeza, una acción que nunca había superado. Fue tan obvio. Hasta un ciego podría saberlo, de verdad. De todos modos, en lugar de responder a la sonrisa burlona que ahora lucía la mujer más baja, tosió. El teniente general te dijo por qué me necesitaba. Kuribayashi se encogió de hombros mientras se detenían para dejar pasar a un par de elfos que llevaban más suministros. No lo hizo, pero puedo suponer que tiene algo que ver con el grupo que acaba de cruzar la puerta.
El mago sintió que sus cejas se levantaban ante la noticia. ¿A través de la puerta? Sí, aunque no los vi bien, así que no puedo estar seguro. La coincidencia es demasiado temporal como para que sea otra cosa, en mi opinión. Atravesaron la barrera que separaba la base de la JSDF de los edificios más nuevos. Shirou saludaba cortésmente cada vez que alguien los saludaba. Al principio, se sintió extraño que lo reconocieran cuando se suponía que la hechicería era un secreto. Ahora, se sentía menos así y más como una certeza de que todo estaba bien. Los dos charlaron un poco mientras continuaban, y Kuribayashi le contó que su hermana, la reportera que había salvado durante la escaramuza inicial en Ginza, estaba tratando vehementemente de decirle que le dijera que estaba agradecida. Él se rió junto a ella mientras Kuribayashi contaba cómo ya estaba planeando hacerlo, pero que su hermana todavía había intentado sobornarla con una botella de su sake favorito. Y ya llegamos. 10 minutos después, se detuvieron frente al edificio del centro de mando. Le deseo suerte ahí dentro. Hizo un gesto de agradecimiento a la mujer antes de llamar a la puerta. Un apagado pase se escuchó a través de la puerta cerrada, y Shirou la abrió con toda la calma que pudo. Su compostura se rompió instantáneamente cuando el olor acre de cierta marca de cigarro se filtró por su nariz. Asama estaba sentado tras su escritorio, tan normal como siempre, indiferente al olor. Sin embargo, no era él quien fumaba. No, provenía del hombre alto sentado frente a él, junto a otras dos figuras. Con un traje negro ajustado, gafas y abrigo rojo, era difícil no reconocerlo. Señor Terciopelo. Waver Velvet permanecía sentado con naturalidad, rodeado de una tranquila confianza, mientras revisaba unos archivos. Shirou fijó su atención en las dos figuras a su lado. La primera, una mujer rubia que bebía una taza de té, con una sonrisa pícara en su rostro. Señora Elmeyoi. Finalmente, otra chica, uno cuyo rostro reconoció casi al instante. Desechó ese pensamiento de inmediato. La había llamado por otro nombre por error una vez, cuando se conocieron, y se negaba a volver a hacerlo. La respetaba demasiado como para volver a hacerlo. Señorita Gray. Emilia, dijo Waver, mientras Gray saludaba con la mano y sonreía. Le devolvió la sonrisa antes de volver a centrar su atención en el señor de la torre del reloj. Siéntate. Si lo que he oído es cierto, nos quedaremos aquí un buen rato. Shirou respiró profundamente al hacerlo. Llevaba tiempo esperando algo de la torre del reloj, así que no le sorprendió que hubieran enviado a Waver. De hecho, probablemente era la mejor opción, ya que Shirou había trabajado con él varias veces a lo largo de los años. Eso no cambió el hecho de que prácticamente podía escuchar el sonido del cigarrillo de Waver siendo mordido con creciente fuerza mientras continuaba leyendo. Esta iba a ser una experiencia dolorosa para todos ellos. Capítulo 20. Actas de la reunión. Shirou se sentó mientras esperaba a que Waver terminara de leer. Considerando la pila de libros a su lado, supuso que el señor llevaba allí un buen rato. Eso, o que leía incluso más rápido que Rin. No debería importar. No importaba lo poco o mucho que leyera Waver, Shirou supuso que se cabrearía de todas formas. Señor Shirou. Escuchó a Gray antes de verla acercarse. Mentalmente, Shirou le sumó otra ventaja. La chica podía ser sigilosa cuando quería, y esta no era la primera vez que lo había sorprendido sin querer. Señorita Gray. ¿Sucede algo? Su rostro, que normalmente ocultaba bajo la capucha, tenía el ceño fruncido. Resistió el impulso de apartar la mirada. Gray no merecía que la trataran diferente por su aspecto, sobre todo por alguien como Shirou. De todos modos, la determinación que podía ver era un duro recordatorio de tiempos pasados. ¿Es cierto que luchaste contra un dragón? ¿Sí? Hizo una mueca al oír su propia voz. Pero no pudo evitarlo. Ya sabía a dónde quería llegar Gray. ¿Estás herido? ¿Te quemaste? ¿Qué hay de tus circuitos? ¿Los usaste demasiado? ¿Tu armadura está bien? Ah. ¿Tus pulmones, respiraste ceniza? ¿De verdad te duelen los pulmones? ¿Acaso? Por favor, estoy bien. Shirou levantó las manos para apaciguar a la chica. Le dedicó una sonrisa irónica. A pesar de ser una o dos cabezas más alta que ella, Gray a veces actuaba como una gallina. No era solo él.
Cada vez que Waver o Lady el Melloy se metían en una situación peligrosa, Gray se preocupaba mucho. Era muy diferente a la chica tímida que había conocido hacía tantos años. Donde antes se esforzaba por esconderse tras Waver, ahora, había crecido y se había convertido en una persona independiente. Shirou no podía evitar sentirse orgulloso de formar parte del pequeño y unido grupo que constituía la clase original de Waver. Hablando de eso, miró a su alrededor con recelo y se agudizó el oído para no oír nada a lo lejos. Con una mirada ligeramente preocupada, interrumpió la improvisada inspección de Gray para preguntar, ¿dónde está Flat? Lo envié a Estados Unidos a investigar algo más. Fue Waver quien respondió, con la mirada fija en los papeles, su cigarro peligrosamente cerca de la pila de papeles a su lado. Shirou suspiró aliviado. Aunque Flat era una buena persona, tenía el serio problema de meterse en las situaciones más extrañas, incluso para los estándares de un mago. De hecho, a veces era tan terrible que Shirou llegó a creer que estaba maldito. Teniente General Asama, ¿puede confirmar que todos estos informes son ciertos? Waver desvió la mirada hacia el hombre, con expresión indescifrable. El hombre parecía visiblemente molesto. Su respuesta, algo cortante, fue en un inglés con ligero acento. Mis hombres lo confirmaron así. De acuerdo. Con un solo aliento, Waver consumió el puro entero. A juzgar por la mirada, sin duda nada amenazante, que Gray le lanzó al hombre mayor, era algo que hacía con bastante frecuencia. Para decirlo sin rodeos, Emilia, sacando otro cigarro y encendiéndolo, Waver miró fijamente a Shirou, estás realmente jodido. Por grosero que sea mi hermano, tiene razón. Reines, o mejor dicho, Lady el Melloy, habló por primera vez. Había asumido el título hacía apenas unos años, tras un incidente del que Shirou no estaba al tanto. Aún así, se negaba a dejar ir a Waver. Dime, ¿cuánto sabes de lo que pasó en la Torre del Reloj, si no en la asociación en su conjunto, cuando todo se vino abajo? El mago mayor miraba fijamente a Shirou. Las arrugas de su rostro parecían aumentar. Deberíamos estar. El ejecutor le hizo un gesto a Asama, quien no estaba escuchando tan disimuladamente, con un teléfono que probablemente grababa en la mano. Reines y Waver se encogieron de hombros. Ya se ha revelado el secreto, y cualquiera con un poco de sentido común podría descifrarlo rápidamente. En cualquier caso, ¿cuál es tu respuesta? No mucho, admitió con sinceridad. No he tenido ningún contacto real aparte de Selretch. Fue una auténtica guerra civil, Emilia. Waver gimió entre dientes, mientras Gray se acercaba a palmearle la espalda. La facción aristocrática quería borrar Tokio del mapa, los neutrales querían un bloqueo de información antes de borrar la memoria de todos los que pudieran, y la facción democrática quería matarte. Hizo una pausa. En realidad, olvida ese último. Todos querían matarte. Solo estaban discutiendo cómo. Shirou se estremeció ante el caos que debió de haber sido. Estaba agradecido de no estar cerca de eso, y avergonzado de haber dejado que sus aliados, aunque eran pocos, lidiaran con eso solos. Bueno, eso fue antes de que el mago mariscal se pusiera firme hace un par de días. Al parecer, todos tus asociados están ahora bajo su protección directa. Incluyendo a las familias El Melloy y Velvet. Waver exhaló humo mientras hablaba. Desde entonces, el caos ha disminuido en gran medida. En gran medida. El Departamento de Políticas aún quiere que se revoque tu estatus de ejecutor, pero no podían hacerlo sin ir directamente contra Selretch. Claro, eso no les impidió hacerlo. Lo siento, por cierto. Le entregó a Shirou un papel. El mago reconoció el sello como uno de los sellos oficiales de políticas y lo abrió sin dudarlo. Esperaba algo peor. Un descenso. A pesar de todo lo que hizo para deshacer casi 2000 años de secretismo, solo recibió un tirón de orejas. De ejecutor mayor a ejecutor menor. Aún así, no fue un castigo, ya que trabajaba casi siempre solo, salvo por la reducción de sueldo. Tal vez. Dicho esto, estoy bastante seguro de que algunos miembros de la facción aristocrática aún quieren que te vayas, a pesar de las órdenes de Selretch. Ah. De acuerdo. Después de todo, generaría menos preguntas oficiales si un ejecutor junior muriera en un accidente imprevisto que un ejecutor senior.
Eso aún planteaba otra pregunta. ¿No son todos parte de los aristócratas? Shiro estaba tranquilo. Incluso si hubieran venido a arrestarlo, no se habría resistido. De haberlo hecho, les habría dado una razón para usar la fuerza. Aunque estaba seguro de vencerlos, Waber no era precisamente el mago más orientado al combate, los consideraba amigos. Por supuesto, resopló el hombre de las gafas. Aunque no estamos aquí para traerte. Estamos aquí en nombre de Lady Bartomeloy. El cuello de Shirou debió haberse girado hacia él con un chasquido audible por la forma en que Asama lo miró. ¿Qué? ¿Por qué? Para Shirou, no tenía sentido. Los Bartomeloy eran posiblemente la línea de magos más influyente de la Torre del Reloj. Su destreza en la hechicería se consideraba incluso superior a la del a menudo invisible director. A menudo eran lo suficientemente fuertes como para cazar a los ancestros apóstoles muertos sin ayuda de nadie. Y eso sin mencionar a la propia Lorelei Bartomeloy. Una mujer que cazaba a los apóstoles en su máximo esplendor, solo para aniquilarlos fácilmente. Si bien los Bartomeloy eran posiblemente los más influyentes, Lorelei Bartomeloy era sin duda la maga normal más fuerte de la Torre del Reloj. Más que eso, ella también era su jefa. La misma jefa que acababa de degradarlo. No puedo decir que lo entiendo con certeza, comenzó a ver, pero probablemente tuvo que ver con los representantes de Atlas que llegaron un par de días después de que se transmitiera su pequeña pelea. Ante eso, Shirou abrió mucho los ojos. Atlas solía ser muy aislacionista, como el mar errante. Que enviaran a alguien era una mala señal. No sé exactamente de qué hablaron, fue una reunión a puerta cerrada con Lady Bartomeloy. Antes de conocerse, estaba, por decirlo suavemente, furiosa. Shiro asintió, incluso mientras veía a Asama al fondo tomando notas. Sin embargo, después de conocerse, la reina dio un giro de 180 grados y luchó por tu lado. Tragó saliva al comprender las implicaciones. La reina rara vez cambiaba de opinión sobre cosas así. Que lo hiciera significaba que lo que Atlas le dijera tenía algo que ver con él, con este nuevo mundo o algo parecido. No le gustó. No le gustó ni un poquito. ¿Qué necesita? Informes, actualizaciones de estado, todo lo demás. Estos, el señor levantó los archivos, fueron buenos para empezar. Pero necesito más. Todo desde tu perspectiva, y más. Informes estándar posteriores a la acción, y luego cualquier especulación que puedas tener. Literalmente, cualquier cosa. De acuerdo, eso le pareció bien. Shirou frunció el ceño. Eso sigue sin explicar por qué estás aquí. ¿No es obvio, Emilia? Waber le entregó los archivos a Gray, quien los guardó obedientemente en una pequeña bolsa. Somos los únicos en quienes la reina confió lo suficiente como para no matarte. Esa parte fue dicha con tanto humor como todo lo demás. Es decir, no había ninguno. Waber hablaba muy en serio. Sin embargo, ese no sería el final. Los magos estaban casi siempre con ganas de matarse. Era la norma, intentar superarse mutuamente. Shirou sin duda había trabajado con gente que preferiría arrancarle las entrañas más de una vez. Cualquier otro podría haberlo hecho, sobre todo si la alternativa era enviar al señor de la hechicería moderna, el jefe de la familia Elmeyo y captó la mirada de Waber. El señor dirigió una discreta mirada hacia la jaula silenciosa que Gray sostenía. El constructo había permanecido en silencio todo este tiempo, a pesar de saber que, a estas alturas, habría estado hablando sin parar. Ciertamente, lo había hecho en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, ahora mismo, el cubo estaba visiblemente inmóvil. Aún podía ver el movimiento de sus ojos, pero Ad intentaba activamente no moverse. Rongominiad. La lanza que brilla hasta los confines del mundo. Una construcción divina que supuestamente contenía las texturas del mundo. Ni siquiera él conocía el alcance de su función, al no poder usar su análisis estructural en ella. No sabía exactamente qué les había ordenado el subdirector. Tenía la sensación de que no le gustaría. Lo tranquilizaba un poco saber que probablemente no sería algo nefasto. Gray era la única persona capaz de usarlo, y jamás haría algo que causara muerte y destrucción masivas. Por ahora, tendría que confiar en que no sería demasiado problemático para todos los presentes.
Está bien y todo eso, dijo Asama por primera vez en mucho tiempo, pero no entiendo qué tiene que ver la JSDF con la política de oficina. Sencillo. Fue Reines quien respondió con una sonrisa de superioridad en el rostro. Mi hermano está aquí como enlace oficial entre la Asociación de Magos y Japón. Gray y yo estamos de vacaciones. Huelga decir que Asama la miró con incredulidad, antes de negar con la cabeza y mirar a Shirou con furia. Dijiste que hablabas en nombre de tu asociación de magos. El tono no era precisamente acusatorio, aunque la ira en su voz lo compensaba con creces. Oh, para nada, continuó Reines, a pesar de la visible mueca de dolor de Shirou. De hecho, su sonrisa burlona se amplió ante la incomodidad de Shirou. Los ejecutores quizás estén al nivel de cazarrecompensas asociados, sin poder real dentro de la torre del reloj. De hecho, creo que incluso Gray tiene mayor influencia que Miya, y ni siquiera es miembro oficial. Asama se levantó de su asiento, su teléfono cayó a la mesa con un ruido sordo, mientras miraba ferozmente a Shirou. Para ser justos, el propio Shirou creía merecerlo. No había mentido al afirmar que representaba los intereses de la torre del reloj. Simplemente, olvidó mencionar que la torre del reloj y sus intereses comunes se limitaban a eliminar las designaciones de sellado. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, o en el caso de Asama, gritar, llamaron a la puerta. Todos se giraron hacia ella, aunque Reines parecía completamente decepcionado por la interrupción. Yanagida asomó la cabeza por la puerta con expresión seria. Señor, hay una situación que podría requerir su atención. Usted también, Emilia. Asama prácticamente les gruñó a los magos en la habitación, antes de calmarse y responder con un asentimiento. En cuanto el resto del personal de la JSDF se fue, se giró para mirar a Waver. Hablaremos de los detalles después de que me ocupe de eso. Sírvanse algo de la cafetería mientras no estoy. Yanagida puede mostrarles el camino. Había cansancio en su voz, y los presentes prácticamente pudieron ver la comprensión reflejada en los ojos de Waver. Espíritus afines, supuso Shirou. Entonces, sin previo aviso, Asama se giró para mirarlo con furia. Hablaremos de tus descaradas tonterías luego. La falta de respeto en su tono no era sorprendente, y estaba completamente justificada. Salió rápidamente de la habitación. La ira hirviente dejó un sabor amargo en la boca del ejecutor. Eso sí que fue decepcionante. El comentario de Reines provocó que el señor de la hechicería moderna gimiera en sus manos. En fin, lo que sea que estuvieran hablando sonaba interesante. Trimau. Casi de inmediato, un líquido plateado y mercurial se derramó de sus brazos. Rápidamente, se transformó en una doncella humanoide, aunque con piel plateada. Vamos. Reines no esperó respuesta y ya se dirigía hacia la puerta. Rey, el profesor ni siquiera pudo terminar la frase antes de que su hermana se marchara. Gray le dedicó una sonrisa comprensiva, uno que desmentía sus años de familiaridad con el acto. Estoy seguro de que estará bien, señor. Quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Tanto el señor como el ejecutor la miraron horrorizados. Gray la miró confundido, antes de que se oyera una risa estridente desde la jaula que sostenía. Mocoso. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Estás tentando al destino o algo así? Ad reía histéricamente mientras la cuidadora de tumbas recordaba sus propias palabras, con el rostro contorsionado por un terror desenfrenado. El mundo disfrutaba de sus coincidencias. Más que eso, le gustaba demostrar que la gente se equivocaba. Y más aún, le encantaba demostrar que la gente con mala suerte se equivocaba. Gente como Shiro y Gray, por ejemplo. Los tres pronto salieron corriendo por la puerta.